Lucas 12, de 35 al 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los halle así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo al Señor: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel mucho se haya confiado, más se le pedirá. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga a todos, amados hermanos, amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 24. ¿Dónde está? Aleluya. Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 45. Vamos a leer la palabra. ¿Ve? Señor, te damos gracias porque tú eres Dios. Delante de ti estamos en esta mañana para pedirte misericordia, para pedirte que tú, que eres Dios santo, misericordioso y bueno, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa gran verdad inmutable, Señor, que los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Si tu Espíritu que está en nosotros, Señor, le damos siempre de tu palabra, Él se encargará que esta palabra quede en nuestros corazones y que nunca, Señor, nos dejen. Por el contrario, nos ayuden, Señor, a los momentos de victoria, en los momentos de logro, en los momentos de triunfo, como también en los momentos de prueba, en los momentos de tribulaciones. Y sobre todo, en este tiempo nos da la esperanza, Señor, de que esta santa y bendita palabra nos sostiene, Señor. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero
si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Tomen asiento, amado hermano. Todas las cosas que Dios ha creado, las ha creado con un propósito, ¿no? No hay nada de lo que Dios ha creado y está de casualidad. Todo tiene un propósito. Y cuanto más al hombre, ¿no?, que lo hizo a su imagen y semejanza para tener comunión permanentemente con Él. Ese es el plan de Dios, era que el hombre lo creara, lo adorara, lo glorificara y engrandeciera el nombre de Dios. Pero por causa del pecado, el hombre se apartó de esos propósitos de Dios y Dios buscó la solución automáticamente porque ya la tenía todo planificado y la única manera era que el hombre volviera a Dios nuevamente, que volviera el hombre a cumplir el propósito por el cual él lo había creado. Por eso que fue necesario que Él enviara a su Hijo, Jesucristo, que se encarnara y se hiciera semejante a semejante a Él, ¿no?, y poder cumplir sus planes. Ya Jesús, en este Evangelio de Mateo, prácticamente ya ha dicho casi todo, y Él está aplicando la enseñanza que Él ha dado, la vida misma que Él ha mostrado, la está aplicando para cuando Él venga por segunda vez. Y que debemos de tener en cuenta las cosas que Él nos ha enseñado. El tema es, ¿somos siervos fieles y sabios esperando a Cristo? Es una pregunta, ¿no? ¿Somos siervos fieles y sabios esperando a Cristo? La lectura de la palabra nos ha hablado insistentemente, ¿no?, de, si usted lo lee con detenimiento, que el Señor viene a pedir cuentas, tenemos que darle rendición de cuenta por nuestra vida. Aquí el Señor va a mostrar una parábola, ¿no?, una parábola muy, muy adecuada y muy importante y trascendente para nuestras vidas. Dice, ¿quién es pues el siervo? Fiel y prudente, ¿no? Hace una pregunta, ¿quién es pues el siervo? Primero, afirma la palabra siervo. Él vino a salvar lo que se había perdido, y lo primero que hace es proclamar el arrepentimiento, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En segundo lugar, llama a las personas a seguirlo a Él, ¿no? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este llamado no solamente es para un grupo selecto del Señor, el llamado de ser discipulado por el Señor Jesucristo es un llamado para todo creyente. Para todo creyente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y duros en la humanidad, pero provocado no por Dios, sino provocado por el hombre, porque el hombre está cada vez más violentando el nombre de Dios, está blasfemando el nombre de Dios y está haciendo lo que cree y lo que se le da la gana con el nombre de Dios y los principios que Dios ha establecido en su palabra. La maldad aumenta y seguirá creciendo, la corrupción, la violencia y todo lo demás irá a un aumento. Solo hay una forma de poder parar esto, ¿no? Y la única manera es que los hombres se arrepientan y acepten ser discipulados por el Señor. Pues dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí para que ustedes, después de conocerme a mí y seguirme a mí, van a ustedes a entender por qué razón yo los he creado, los he salvado y la razón principal por la cual me tienen que seguir, porque ustedes han sido creados para adorarme, para alabarme por la eternidad. Y eso es importante, amado hermano, tenerlo en cuenta. Siervo. ¿Por qué siervo? Puede haber dicho que pues el hombre, el varón,
la mujer fiel y prudente. Porque para ser seguidores de Jesús tenemos que ser siervos, tenemos que ser esclavos. Tenemos que llegar a ser esclavos de Dios. No hay otra forma, hermanos, no hay otra salida. Aún siendo siervos, porque la palabra original aquí es esclavo realmente. Siendo siervos tenemos ciertas prerrogativas, pero siendo esclavos estamos sometidos totalmente a Dios. Y el estar sometido totalmente a Dios nos va a garantizar que vamos a hacer las cosas bien, porque vamos a depender no de nosotros, sino totalmente de Dios. Por eso que en la primera bienaventuranza es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es una afirmación, es el reino de Dios, el reino de los cielos. Es decir, cuando tú y yo nacemos de nuevo, verdaderamente y auténticamente, previo arrepentimiento y conversión, de nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestra esa y todo lo demás, comenzamos realmente a negarnos a nosotros mismos y a morir a nosotros mismos y dejar que reine en nuestra vida nuestro Señor. No solamente tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente tenemos que buscar la llenura en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, sino el ser pobres en espíritu, amado hermano. Es decir, que nosotros no tengamos nada de nosotros, usemos para buscar las cosas de Dios, porque todo eso destruiría las cosas de Dios. Por eso dice siervo, y cuando un siervo, como un esclavo, realmente entiende que es esclavo y que su vida está en la mano de su amo, definitivamente tiene que ser fiel. No hay otra forma. Ese hombre, esa mujer, entendía que tenía que serle fiel a su amo. Y al final vamos a explicar una de las razones que es lo que podía hacer un amo con su esclavo, ¿no? Entonces, fiel. La palabra fiel tiene la misma raíz que la palabra fe, de fe, ¿no? Fe. Es decir, si podemos hablar de ser fiel, tiene que ver con fidelidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, una de las formas más conocidas es que un hombre y una mujer se aman y se pide fidelidad, que sean fieles el uno al otro. Es decir, ¿en qué descansa la fidelidad? En ser fiel. ¿En qué descansa la fidelidad? En ser fiel. En tener fe en la persona, ¿no es cierto? En tener plena confianza en la persona con la cual tú te casas. Y si lo miramos correctamente y bíblicamente, tú no puedes ser fiel a alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en alguien que tú no conoces. Y también tú no puedes decir que eres fiel o guardas fidelidad si tú mismo a ti mismo no te conoces. Y una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros cuando nos salva y nos convierte es demostrarnos que somos pecadores, pervertidos por el pecado, depravados. Ya Jeremías ha dicho que el corazón que tenemos es engañoso y perverso, más que todas las cosas, es tramposo, es decir, hipócrita, falso. Ponga todos los nombres que usted quiera. Todos esos nombres que usted quiera, póngale a su corazón, sin Cristo. Y ese es su corazón. Usted dirá, no, así no es mi corazón. Sí, así es tu corazón. Por eso que tiene que ser un pobre en espíritu. Yo tengo que confiar totalmente en Dios, tengo que tener fe en la obra de Dios. Y Él me dice, tú no puedes obrar. Tú por ti mismo no puedes obrar mi palabra. Tú necesitas de mí. Y para que tú puedas ser formado por mí, tienes que morir a ti mismo. Entonces Dios nos hace entender que tenemos que ser esclavos de Él. Que nuestra voluntad ya no puede gobernar nuestras vidas, sino es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y si miramos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Él ya lo está explicando. El sermón comienza con el Sermón del Monte. Y va a seguir mostrándonos a través de todo el Evangelio las características importantes que tiene que tener un hombre o una mujer de Dios y las cosas que debe de hacer.
Por ejemplo, es trascendental la oración, ¿no es cierto? Él nos va a enseñar a orar. No solamente nos va a dar nos va a llevar a qué carácter tenemos que tener, que tiene que ser el carácter de Cristo, que está expresado en la bienaventuranza, en las 8 bienaventuranzas. Y a medida que vamos creciendo en la gracia y vamos conociendo a Dios, vamos a ser fieles. Porque la fe va a producir la fidelidad y el ser fiel. Porque al creer en la palabra y al negarme a mí mismo y seguir detrás del Señor, Él me va a hacer el fiel a Dios, a mi Señor Jesucristo. Yo le voy a ser fiel al Señor. ¿Y cómo le voy a demostrarle que soy fiel al Señor? Haciendo su voluntad. Y su voluntad, por ejemplo, dice que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Su voluntad dice que yo lo ame a Él sobre todas las cosas. Su voluntad me dice que yo debo de creer que para Él no hay nada imposible. Su voluntad me dice de que Él vendrá por segunda vez y que yo tengo que estar preparado para su venida. Entonces eso me hace ser fiel a Él. Pero el día de hoy, los hombres, y en especial la iglesia, ha dejado de estudiar la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios. Es muy poco lo que leemos de la palabra de Dios. Es casi nada, ¿no? Hay personas que toda la semana no leen ni una parte de la palabra de Dios, y pueden estar sentados en esta mañana aquí. Si tú por ti mismo, dirigido por el Espíritu de Dios, no tienes la necesidad de alimentarte de la palabra, de estudiar la palabra, tú eres infiel. Somos infieles, somos traidores, somos hipócritas ante Dios, ¿me entiendes? Y a veces ante los demás. Dios conoce nuestro corazón. A Dios nadie puede ocultar su corazón. Eso quede grabado en tu mente, en mi mente, en tu mente. Nadie puede ocultar lo que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Dios sabe las intenciones que tenemos. Dios es omnisciente. Si aquellos que han estado estudiando los atributos de Dios, Dios aún dice, aún la palabra no está en mi boca y aquí tú lo sabes todo. Dice que la palabra de Dios es tan poderosa, la palabra y el Espíritu es tan poderosa que llega hasta las intenciones del corazón. ¿De dónde nace el problema de que seamos infieles? De que no le seamos realmente leales al Señor y por lo consiguiente también al prójimo. Una de las características actuales de esta humanidad es la traición. Somos traidores sin Cristo por naturaleza y ustedes lo están viendo todos los días en los noticieros. No solamente en el Perú, en toda parte del mundo, hermano. La traición es algo cotidiano. Hoy día tú puedes ser mi amigo forever, por siempre, como dicen los jóvenes, y mañana puedes ser mi enemigo por siempre, ¿me entiendes? Toda esa característica se está dando. Por eso que cuando comienza a haber algún problema, ¿no? Como en estos días que el COVID está avanzando un poquito, no está avanzando mucho en realidad, hermano. Damos gracias a Dios por la vacuna, pero hay hermanos y creyentes que lo primero que hacen es cobijarse en su casa, ¿no? No hay lugar seguro en la tierra, hermano, si es que viniera Cristo o viniera una situación que Dios determinara. El único lugar seguro es estar en la presencia de Dios, siéndole fieles a Dios, amado hermano. No hay otra salida, de verdad, no hay otra salida. ¿No? Ya les he dicho que el templo de Salomón fue algo fascinante. Yo creo que si el día de hoy el templo que construyó, Herodes, la familia de Herodes, estaría ahí, qué Machu Picchu, hermano, todo el mundo estaría ahí en Jerusalén visitando ese templo que Herodes construyó. Fue algo fuera de lo inaudito. Fue construido por un hombre para gloria de los hombres, para satisfacer a los judíos. No fue construido por Dios, para Dios. Dios no dirigió esa construcción en absoluto, en nada. Esa fue un deseo político, religioso político, de querer complacer a los judíos, la familia de Herodes.
Pero eso por eso que de un momento a otro, hombres los destruyeron, soldados, con un arado nada más. Usaron un arado y con eso comenzaron a destruir todo ese templo, que a veces pesaba 100 toneladas una piedra. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué queremos decir en esta mañana? Que el único lugar seguro para nosotros es siendo fieles y prudentes. Prudente es la palabra sabio, inteligente. Es lo que está en tu interior, es lo que tú has procesado. En base, si eres cristiano, en base al entendimiento de la palabra y que te hace actuar correctamente, sin pecar. Entonces, esa es la palabra prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que dé alimento a tiempo. La pregunta es, ¿somos siervos fieles y prudentes? ¿Qué casa nos ha puesto el Señor en este tiempo a dar alimento? Algunos pueden decir, bueno, yo no soy pastor. Bueno, yo no tengo a cargo ningún grupo pequeño, no tengo ninguna posición en la junta local, en la directiva. Sí, puede ser verdad. Pero ¿qué es lo que Dios te ha dado? La salvación, ¿no es cierto? ¿A quién se lo ha dado? A una persona, ¿no? ¿Y esa persona cómo se llama? Yo me llamo Carlos, ¿cómo te llamas tú? A esa persona que eres tú, Dios se lo ha dado. Y esa casa es la que tenemos que cuidar, porque esa casa ya no te pertenece. Le pertenece. Pablo va a decir que ahora somos casa de Dios y templo del Dios viviente, ¿no es cierto? Le estamos dando alimento a tiempo a nuestra vida. Tenemos comunión con Dios. Nos preocupamos que, como algunas familias se preocupan que a la hora de la hora tiene que estar la comida y que no le puede faltar. Vas desesperado al mercado viendo qué conseguir ahora que los precios han subido y te olvidas de lo más importante, el que dice buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Vas buscando y antes venías con 30 kilos, ahora vienes con 5 kilos de lo que compres en el mercado y sigues viviendo esa vida afanada y turbada como Marta, queriendo seguir y te olvidas de lo más importante, es que dar alimento a la casa que ahora somos de Dios, que Él quiere que nos alimentemos con su palabra permanentemente. La casa también puede ser nuestro matrimonio. Alimentamos nuestro matrimonio con los principios de la palabra de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios. A veces hay hermanas o hermanos, principalmente me refiero a hermanas en este momento, que pueden ser muy buenas esposas, muy buenas madres y que no le falta nada en su hogar, pero lo más importante no lo tienen, la presencia de Dios. El matrimonio funciona de acuerdo a los principios de la palabra. ¿Tienes el deseo de estar aquí los jueves para ir aprendiendo algo sobre la crianza de tus hijos? No, ya mis hijos ya están grandes, ya están casados. Aún así estén grandes y casados, siguen siendo tus hijos. Y mientras ellos estén vivos, podemos influenciar en ellos y aconsejarles a ellos. ¿Te importa tu familia realmente? ¿Quieres realmente vivir la eternidad con tu familia? ¿En qué lado? ¿En el infierno o en el cielo? Si no le das alimento, no te alimentas tú y no alimentas a tu familia, el lugar está seguro. Por ese lugar no hay que hacer mucho esfuerzo. Ese lugar naturalmente llegan todos los hombres pecadores. Y todos aquellos que, como decíamos la semana pasada, viven como en el tiempo de Noé, que todo le va bien, todo le funciona a la perfección, pero que no tienen a Dios, ¿no? Que comían, bebían, ¿qué más? Plantaban, construían, se casaban, se daban en casamiento, pero que Dios no tenía la preeminencia en su vida. Es fuerte
esto, amado hermano, porque acá el Señor está haciendo preguntas, porque Él va a decir al final, el versículo 51 dice que los que no viven conforme a esto, ya tienen un lugar que se llama el infierno. Dice, ¿no? Ahí será el lloro y crujir de dientes, dice. ¿No? Ahí manda, no está hablando Pablo, no está hablando Moisés, está hablando el Dios hecho hombre, semejante a los hombres. Está diciendo, está como diciendo, ya les he enseñado, ya les he modelado, ya pronto me voy a ir, le estoy hablando a ustedes, discípulos, que los amo, le estoy diciendo que ustedes tienen que ser fieles por todas las cosas que les he entregado en sus manos, fieles, y eso tiene que producir, yo vengo por logros, yo vengo a pedir rendición de cuenta. ¿Qué has hecho con la salvación que te he dado? ¿Qué has hecho con los dones? ¿Qué has hecho con tu matrimonio? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho en la iglesia? ¿Qué has hecho con la humanidad? ¿Le has servido? ¿Le has amado? ¿Has influenciado en algo en la humanidad? Dice, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Si llega otra pandemia, ahí recién nos vamos a poner a darle de comer, no, ya es tarde, hermano. Es antes, para preparar cualquier situación de la vida. Entonces, la fidelidad debe ser algo natural, normal, en el cristiano convertido y transformado, amado hermano. Anhelas y deseas estar en los cultos. Cuando te levantas, anhelas y deseas orar al Señor, buscar el rostro de Dios. ¿Estás meditando en algo que es de Dios? La fidelidad es fruto del Espíritu de Dios, fruto de la comunión con Dios. A veces mucho hablamos de la llenura, ¿no? Y es verdad, hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder serle fieles a Dios. Pero a veces nosotros los pentecostales más damos énfasis en las señales, prodigios, milagros. Claro, son importantes. Pero el Señor viene por un hombre, por una mujer fiel, que tiene el fruto del Espíritu Santo. Que pase lo que pase, se mantiene firme en el Señor, amén. Un siervo fiel es distinto a un creyente. ¿Me entiende? Un creyente cree nada más. Pero en cambio, el creyente se fía de Dios. Escuchen bien, el creyente se fía de Dios. Pero el siervo, el esclavo fiel, Dios confía en él. Dios se fía de él. ¿Te imaginas? Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser un esclavo fiel. Muchos somos creyentes que nos fiamos de Dios, pero Dios quiere que tú y yo seamos que seamos esclavos fieles. Que Él se fíe de nosotros. Que Él dice, no, como mi siervo Job, tranquilo, vienes de recorrer el mundo. Job es fiel. Job es fiel. Job me es fiel a mí. Job cree en mí. Sé fiel. Por eso el Señor dice, tenemos que ser siervos fieles y prudentes. Y para ser prudentes hay que ser sabios, entendidos en la palabra, que en las entrañas, en lo profundo de nuestro ser, se forma la sabiduría, el conocimiento de lo que es la palabra, el conocimiento que al final te lleva a Cristo. Y tú y yo nos volvemos imitadores de Cristo. Ser fiel es ser digno de confianza, que Dios puede confiar en ti. Dice la palabra del Señor, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado, dichoso, feliz. Hermano, hay muchas cosas por hacer ahora más que nunca. De verdad ahora es el mejor momento de serle fieles
y ser sabios, prudentes, entendidos de las cosas que están sucediendo, para que cuando el Señor venga nos encuentre ocupados, esperando su venida. El Señor va a galardonar a todos aquellos que sean fieles a Él, a su palabra. Y Él nunca, Dios te manda una carga mayor de la que tú puedas soportar. Dios te da todo poder. Dios te da para que tú y yo podamos ser fieles y sabios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios te está pidiendo, si tú lo ves de tu perspectiva humana, es imposible. Pero si Dios te lo está pidiendo, créelo, que Dios lo hará posible a través de ti. Porque Él cree que tú eres ese hombre confiable, que Él confía en ti y que tú eres el hombre o la mujer que va a llevar adelante eso que Él te está diciendo que lo hagas. Como un día Dios recorrió toda la tierra y encontró a un hombre justo llamado Noé, no encontró a alguien más en quien confiar y se acercó a Noé y trabajó con Noé y le dijo, ahora hazme el arca. Hazme el arca, Noé. Y Noé le creyó a Dios. Dios confió en Noé y Noé comenzó a edificar el arca, amado hermano. Todo el mundo le podía decir muchas cosas, pero él era fiel a Dios. Él era sabio. Él era entendido y al final terminó construyendo el arca. Él no solamente fue un creyente que se fió de Dios. Dios le dijo, ahora estás, yo confío en ti, Noé, hazme el arca, yo sé que tú lo vas a terminar. Amado hermano, lo que Dios te ha dicho que tú hagas, Él lo va a terminar. Él es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando en nuestras vidas. Ahora es el mejor momento de ver la gloria de Dios. Entonces el Señor va a delegar ciertas tareas específicas antes de su venida. Y cada una de esas tareas será una cuestión en la cual tú y yo nos vamos a deleitar, a estar satisfechos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y cada uno va a entender que es una individualidad, es alguien particular, hecho por Dios para ese tema, ¿me entiendes? Para esa situación que vas a enfrentar y la cual Dios está confiando en ti y te la ha entregado en tus manos para que tú lo hagas. ¿Entiendes eso? Nadie más que tú lo va a poder hacer. Escucha bien, amado hermano. No hay otro que lo pueda hacer. Solamente tú. Eso que Dios te está diciendo. Así como Dios agarró y miró millones de gente y solamente encontró a un hombre justo que le creía a Dios porque no era justo. ¿Y por qué era justo? Porque le creyó a Dios, porque confió en Dios y Dios le creyó. Justo eres, Noé. Y ahí Dios te ha creado con esa individualidad que solamente tú la tienes, no hay otro. Y no nacerá y no habrá alguien igual a ti, amado hermano, nunca. Nadie volverá a ser como tú. Cada uno es particular para Dios. Y con esa característica Dios te ha puesto fidelidad, te ha puesto fe. Estás desarrollando la fidelidad para que seas fiel. Y Dios está trabajando en tu vida con su palabra y su espíritu para que seas un hombre sabio, prudente, sensato. En la más profundo de nuestro ser, en las entrañas de nuestro ser, está santificándonos, purificándonos y su palabra está haciendo. Por eso que ahora estás entendiendo las cosas de otra manera. Ya no la entiendes como antes, la entiendes desde la perspectiva de Dios. Porque tú estás en el secreto con Dios, porque tú te metes con Dios, porque tú le oras a Dios, porque tú buscas y le dices, Señor, quiero entender tu palabra, quiero vivir y quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser un hombre, una mujer fiel, yo quiero ser prudente. Yo he entendido que tengo que morir a mí mismo y estoy muriendo, me cuesta, pero estoy muriendo a mí mismo. Tú me dices que yo tengo que ser tu esclavo, que mi voluntad no prevalece, es tu voluntad y yo estoy trabajando en eso, Señor. Es fundamental, amado hermano, entender estas verdades. La fidelidad del siervo fiel y prudente es remunerada por su amo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Dice que cuando venga el amo, que es el Señor Jesucristo, nos va a poner sobre todos sus bienes.
Dice Juan 1:12, mas a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿quién es nuestro hermano? Nuestro hermano mayor es Jesucristo, amén. Somos hermanos de Cristo, amado hermano. ¿Tú sabías que eres hermano de Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo es hermano mayor? Amén. Aleluya, hermano. Si Dios nos ha dado, mire, tanta tremenda obra gloriosa, grandiosa, maravillosa que Cristo en la cruz del Calvario pudo realizar para arrancarnos y separarnos del pecado y darnos nueva naturaleza a Dios por medio de su Espíritu. Esa regeneración, ese nuevo nacimiento que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Ese nuevo nacimiento se hace realidad ahí en la cruz del Calvario, cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y entendemos que Dios pagó con la vida de su Hijo, con el derramamiento de sangre de Jesucristo, porque sin derramamiento no hay remisión de pecado. Derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Nuestro Señor aquí confiere ahora a los que sirven, lo compara no a un esclavo ordinario, sino a un mayordomo sabio, fiel, prudente, inteligente, sagaz. Hermano, José es una demostración de eso. ¿Quién era José en la casa de Potifar? Un esclavo. Un esclavo era. Potifar lo compró. La vida de José estaba en las manos de Potifar, pero encima de la mano de Potifar estaba en las manos de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Y ahí moldeó a ese hombre, decía alguien en estos días en la cumbre de líderes ahí en Panamá, que Moisés era un orgulloso, que José era un orgulloso, que era un arrogante. Decía, mira lo que mi papi me ha dado, usted no tiene, mira, multicolor, todo. Mira, Dios me ha dado un sueño y me ha dicho esto. Es verdad, hermano, era un orgulloso como muchos de nosotros, lleno de orgullo. Creía que él era superior a todos sus hermanos. Dios lo mandó ahí. A que sus hermanos le dieran de alma. Permitió que le dieran y lo vendieran como mercadería. Y terminó siendo esclavo, procesando su orgullo, porque Dios vio en el corazón de ese joven que él iba a ser fiel y prudente y sabio, aleluya. Y cuando estuvo en la casa de Potifar, todo lo que hizo prosperó, y cuando llegó a la cárcel todo prosperó, y cuando llegó al imperio egipcio todo prosperó, porque él era fiel, sabio, inteligente, avesado, visionario. La visión ya no cuando el faraón le dijo el sueño, él lo interpretó y visionó hacia adelante y con humildad le dijo, no le dijo, mire faraón, yo soy esa persona, yo he estado preparado, he estado en la casa de Potifar, escuela, ahí he tenido mi bachillerato, mi licenciatura, y en la ahí en la cárcel he tenido doctorado, maestría de doctorado, estoy preparado para todo, por si acaso. Yo soy ese hombre. No le dijo. Le dijo el sueño y la interpretación, le dijo qué debían de hacer aún. Y el rey le dijo, tú eres. Mire ese cambio profundo de un hombre fiel y prudente, que sabía que la obra que estaba haciendo era Dios en él. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy, amado hermano. Si tú y yo nos preparamos para esto, si es que viene la crisis, y nos preparamos en medio de la crisis, Dios te va a levantar, aleluya. Hombres fieles y prudentes que esperan la venida de Cristo, que trabajan, no, es que yo quiero para que mi familia no sufra, no tenga problemas, no. Ahora es el mejor momento de mostrar la gloria de Dios, de que somos hijos de Dios, que somos siervos del Dios viviente, que somos hijos de aquel que es fiel, que fue fiel hasta la muerte y nos entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo vamos a ser salvos. Y Él nos ha dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Sé prudente, sé sabio, no te adelantes a las cosas. De manera que la fidelidad de aquel siervo tuvo como resultado que fue elevado en cuanto a su responsabilidad de encargarse de dar alimento a los demás esclavos. Ahora es el administrador de todos los bienes. A ese en Mateo 24. Mire, en Romanos 8:17
¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que somos coherederos, ¿no es cierto? Dice, y hijos también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Que tú y yo seamos fieles y prudentes, que seamos esclavos, no nos exime que vamos a pasar algunas pruebas, algunas dificultades, amado hermano. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, vuelvo a reiterar, ¿no? El versículo 48, en Mateo 24, 48, dice, pero si aquel siervo malo, de cierto digo que sobre todo subiendo le pondrá, pero si aquel siervo malo le dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Mire, acá hay un paralelo que hace el Señor, ¿no? Un siervo fiel, prudente, y ahora va a mostrar a otra persona, que puede ser cualquiera de nosotros, hermano. Porque a veces pensamos que la venida del Señor va a tardar. Es decir, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ¿qué dijimos del corazón? ¿Qué dice Jeremías del corazón? Ahora, el Señor ha dicho también, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es en Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Es decir, nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. ¿Entiende? No somos lo que mostramos. Siempre. No siempre es así. Hay personas que sí son transparentes. Lo que son por dentro lo son por fuera. Hay personas que por dentro son una cosa y por fuera son otra cosa. ¿No? Por eso dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, por su fruto lo conoceréis. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Es decir, por las cosas que hagan. Por las cosas que al final tú vas a ver qué prevalece de esa persona. ¿Qué es lo que queda de esa persona? Eso es lo que hay en su corazón. Tarde o temprano sale lo que hay. ¿No? ¿Qué hizo este siervo malvado? Este siervo hermano puede haber comenzado bien, intelectualmente o bien, pero en el camino, como, mira, tarda el Señor en volver a pedir cuentas, o a ver cómo está su inversión, Él maquina en su corazón a hacer cosas malas. Hay muchos, hermanos, Dios permita que ninguno de los que han faltado en esta mañana estén en esa condición, ¿no? Porque hoy día, para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo no es nuestro día, hermano. Es el día del Señor. Pero muchos lo usan para su día. Y cristianos. ¿Por qué un cristiano puede llegar, entre comillas, llegar a ese nivel de usar el día que es del Señor para él? Porque no tiene conocimiento de Dios, pues, ¿no? Es decir, ¿quién es tu prioridad? ¿Quién es la razón de tu existencia? ¿Por quién vives, para quién vives y quién te da esa vida? ¿Quién te ha provisto todo lo que tú tienes? Dios. Hermano, tú puedes tener el esposo o la esposa más brillante del mundo, hermano, para el mundo, ¿no es cierto? Pero para Dios no. Tú puedes tener los hijos más brillantes y fascinantes, superdotados, para ti y para el mundo, pero para Dios no cuenta, amado hermano. Igual tienen un corazón malvado, porque son egoístas, piensan primero en ellos. Son tiempos de mucha bendición, hermano, de verdad. De mucha bendición si estamos en el secreto con Dios. En estos días que estuvimos ahí con mi esposa en Panamá, yo lo que veía, ¿no? Al comienzo comencé a mirar y estaba un poco preocupado, ¿no? Decía, veo puros hermanos ya de mi edad, ¿no? Un poco menos, un poco más, casi ya todos los conozco. Y no veía jóvenes, ¿no? ¿Dónde están los jóvenes? ¿No? Los jóvenes que a veces
nos vinieron a recoger al aeropuerto, un grupo de jóvenes que estuvo ahí recibiendo a todos los que vivían del extranjero. Y no veía jóvenes. Pero ya en el culto, cuando comenzó el día miércoles, ya en la mañana, ahí comencé a ver a jóvenes por todo lugar, hermano, respaldando, apoyando, como hormigas. Y un predicador, Samuel Rodríguez, muy conocido en Estados Unidos, pentecostal, que dirige, es un líder de 40.000 iglesias, reconocido a nivel de Estados Unidos y mundial. Él decía que había estado en un evento donde había sido un gran evento, ¿no? Pero el problema era que todos tenían cabeza blanca, decía, ¿no? Pero acá le daba gracias al Señor porque aquí estaban muchos jóvenes. Casi más del 50% eran jóvenes, amados. El joven, para llegar a sus metas que tiene, para alcanzar sus sueños que tienen, y que prevalezcan, y que pueda disfrutar, y que pueda lograrlo y alcanzar y disfrutar de eso, necesita ser fiel y prudente. No hacer como este siervo que comience a golpear a sus consiervos, porque el día de hoy es quien es obstáculo, lo saco del camino, ¿no es cierto? Quien me es obstáculo para ascender donde yo quiero llegar, lo saco del camino. Yo veo la forma como lo saco, cómo hago la zancadilla, cómo le cerrucho el piso, ¿qué hago? ¿Cómo lo difamo? ¿Cómo lo demuestro que yo sé más que él, que yo tengo más? Y en eso el día de hoy el mundo está experto, amado hermano. Pero el cristiano fiel y verdadero, el cristiano fiel y prudente, nunca hace eso. El cristiano cree en la palabra, como un día decía Salomón, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora. Y espera el tiempo de Dios y el momento de Dios. Y Dios se encarga de ponerte donde Él te ha dicho que tú vas a estar, Él lo va a hacer, amado hermano. Y tú no haces ningún esfuerzo por llegar a esa meta. Tu esfuerzo es ser fiel y prudente. Tu esfuerzo es tener un espíritu de servicio, de entrega, aún en el trabajo. Aún los demás te digan, ¿por qué tú trabajas más que... ¿Por qué tú no cabreas? ¿Por qué tú no haces cosas que los demás hacen para sacar la vuelta en el trabajo? No, porque tú sabes que estás trabajando a Dios. Y el que te ha dado todo lo que tú tienes y te ha puesto en esa posición es Dios. Y a quien tú le rindes cuenta primero es a Él. ¿Es así o no es así? A Él le rindes cuenta, a Él, porque Él te ha dado todo lo que tú tienes. Mire cómo es, ¿no? Hay cosas que a veces dos jóvenes fueron con nosotros. Y bueno, estaban, primera vez que bajaban en avión, todos preocupados, ayudándole cómo hacer todos los trámites. Al final, el joven que va, dice, estamos subiendo el avión y se queda en la segunda fila. Y dice, pastor, no se preocupe, yo me quedo acá. ¿Te queda? Sí, acá es mi boleto. Primera clase, hermano, le habían regalado un pasaje en primera clase en el avión. Un pasaje regalado para ir a ayudar allá en comunicaciones. La otra joven es ahijada del obispo internacional. El obispo le había pagado todo su pasaje y estadía, hermano. Es Dios. Y si tú ves a esos jóvenes, trabajan, son fieles. Ellos en su mente jamás estuvo que algún día iban a llegar a Panamá y bajo esas circunstancias y bajo esa forma. Eso no es tampoco el motivo, amado hermano, por si acaso. Si no te digo que Dios te sorprende. Cuando tú eres fiel y prudente, cuando tú tienes espíritu de siervo, de esclavo del Señor. No como este hombre que comenzó a golpear y después, yo estoy a cargo de todo y comenzó a comer como en el tiempo de Noé, comer, beber y encima emborracharse, ¿no? Eso es lo que, mire, lo mismo, es continuación de lo anterior, amado hermano. Es una forma que el Señor está viendo cómo podemos, sin darnos cuenta, envolvernos y salirnos fuera del camino. Entonces, esto nos debe de llamar la atención. Porque dice, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos creen que Jesús tarda en venir, amado hermano? ¿Cuántos creen que Jesús ya viene ya? Jesús ya viene, hermano, pero si en tu mente Jesús tarda en venir, ten cuidado. Ahora, ¿no? Entonces, ahí está el problema, cuando yo dice, no, todavía Cristo va a venir, porque las señales, mira, está pasando esto, todavía no va a venir.
No, hermano, Cristo puede venir en cualquier momento o Dios determinar algo para ti, ¿me entiendes? Así como estos jóvenes tuvieron esa bendición, una persona, un hermano también de un momento a otro tuvieron que operarlo, ¿no? En plena cumbre, ¿no? Y tuvieron que ahí llevarlo a que lo operaran. Pero ahí está la iglesia para apoyar, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ese hermano que fue, una joven que fue al evento, iba a terminar en un hospital en Panamá? Y que no era la voluntad de Dios, o que el plan de Dios era llevarla a ese hospital. Y que ella no esté escuchando y viendo toda la cumbre. Son caminos de Dios, amados hermanos. Son formas de Dios que a veces Dios nos prepara para algo que Él quiere hacer con nuestras vidas. No, nadie puede decir, no, todo está cuadrado, no va a pasar nada, ya tengo todo en orden y todo va a ir bien. Como tú has planificado, no. Todo va a ir bien siempre y cuando Dios es el que está dirigiendo tus pasos. Y está siguiendo la voluntad de Dios y los pasos que Dios quiere que tú hagas, Dios va delante de ti, Dios está contigo, Dios está detrás de ti, Dios está a la derecha, Dios está acá, Dios está sobre ti, Dios está en todo lugar contigo. Y pase lo que pase, Él estará. Por eso que es importante que tengamos que Él está presente, amados hermanos. Él está muchas veces callado, pero está presente. Que Él viene, va a venir y viene pronto, amén. Y no tenemos esa idea que Él va a tardar en venir, no. Entonces, no habrá señales que anuncien la segunda venida de Cristo y por lo tanto hay mucho peligro en suponer que el Señor tardará su venida por un tiempo largo o indefinido, no lo sabemos. Dice Pedro que el Señor tarda en venir porque Él es paciente, porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Esta sociedad es una sociedad despreocupada, que está diciendo la gran mayoría de la gente cree que Jesús no va a venir, ¿no? Esa es una sociedad bien despreocupada, desentendida, aún de los cristianos principalmente, y de los no cristianos, aparte de ser despreocupada, una sociedad violenta hacia Dios, agresiva hacia Dios, que quiere desaparecer todas las cosas que sean en el nombre de Dios. En segundo lugar, es una sociedad desalmada, una sociedad que golpea a quien golpea para lograr sus objetivos. El día de hoy usted lo está viendo, amado hermano. Hay un país que se llama El Salvador, ¿no? Que el presidente se llama Bukele, y que ese presidente está haciendo y ordenando su país. Pero ya lo han sacado a él, lo están queriendo mezclar con corrupción, con narcotráfico y todo lo demás, porque hay una agenda mundial que no les conviene poner orden en los países. Quieren el desorden, quieren el caos. Satanás está tomando el control a través de estas personas y de un país que cada vez que hace las cosas las hace mal. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Entonces es gente desalmada, es gente mala. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es una sociedad muy disipada, una sociedad que hace lo que se le da la gana, lo que le viene en gana, lo que le viene en gana. Y no tengo tiempo para definir todo, ya ustedes lo saben, cómo está la sociedad. Salga a la calle y usted va a ver lo que quiere. Ayer nada más, mire, estábamos ahí viniendo y de un momento a otro una Custer se cruza y con la justa tuvo que pararse. Avanzamos ni 30 metros y esa Custer se tomó la vía contraria, pasó el semáforo y otro vino detrás de él, un caos total. Yo digo, hoy ya llegué a Lima, pues, ¿no? De verdad, hermano, Panamá puede ser un país no tiene mucha economía que produzca, tiene mucha economía pero de servicios, pero hay orden, ¿no? Yo ya llegué a Perú. Esa es la gente desalmada, esa es la gente, hermano, que no tiene principios, que quiere lograr su objetivo, cueste lo que cueste. ¿Qué pasa si los siervos de Dios no recuerdan que el Señor puede venir en cualquier momento? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos, amado hermano? Algunos pueden haber tenido esa experiencia, ¿no? Y ya han pensado y han comenzado a hacer cosas. O han tenido problemas con una persona y han comenzado un cristiano hasta a odiar a otra persona. Porque piensan que Cristo no viene. O a tener malas relaciones en su matrimonio. O a tener malas relaciones con sus padres. Todo eso es peligroso, amado hermano. Cuando tú dejas que eso pase y permanezca, estás creyendo que Jesús no viene, que va a demorar. Pero el cristiano que cree que Jesús va a demorar,
está perdiendo la perspectiva de su salvación. Pero el cristiano que sabe que en cualquier momento Cristo viene, va y se pone a cuenta con Dios y los problemas que tiene con su prójimo los arregla lo más posible, lo más rápido posible. Así pierda, pero al final sale ganando porque su comunión con Dios es lo más importante. El alcohol, la borrachera, no solamente lo produce el alcohol, el día de hoy la vanidad produce la borrachera. Hay gente que está embriagada de vanidad, de cosas del mundo, está embriagada de mundanidad. Dice en el 50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espere y a la hora que no sabe. ¿No? El esclavo, este esclavo insensato, infiel, necio, comenzó a hacer esas cosas. Y a veces nos estamos portando también como ese esclavo. Quiero terminar, dice 24:51, y lo castigaré duramente y pondré sus partes con los hipócritas, y ahí será lloro y crujir de dientes. Mire, la palabra castigar duramente significa lo cortaré en dos. Es una palabra bien fuerte. En español está traducida en dos palabras, pero significa lo cortaré en dos. Dice que cuando un esclavo se rebelaba, el dueño venía y los cortaba en dos, así, literalmente. Esa era la costumbre en el tiempo de Jesús con los esclavos, que los dueños tenían esa libertad de cortarlo en dos, es decir, de cercenarlo. ¿Te imaginas? Y dice acá la palabra que Él vendrá y lo cortará en dos. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. No le está hablando a la gente del mundo, le está diciendo al que mucho se le da, hay mucha demanda. Mire, estas cosas no le dijo a ningún mundano, lo dijo a sus discípulos. Cuando tú eres una vida y te relajas, y tienes una vida relajada, displicente, como en los tiempos de Noé, estamos muy cerca de ser candidatos de que Cristo venga y Él venga y nos castigue duramente, es decir, nos corte en dos y nos ponga ahí en el lloro y en el crujir de dientes. Y lo más terrible dice que nos va a poner con los hipócritas. ¿Con quiénes? Porque esos esclavos que aparecen y muestran una cara, ¿no? Porque a veces hay personas que son muy expertas, han aprendido los modos de educación, cómo portarse, cómo fingir, ¿no? Actúan muy bien, muy buenos actores son, pero Dios conoce su corazón. Delante de Dios no lo podemos, amado hermano. Entonces, será cortado en dos, será condenado con los peores pecadores. Muchos se engañan solo creyendo que la demora del Señor le da licencia para continuar en el pecado. Tal idea la llevará a un destino trágico. Cuidado con las palabras. Mañana. Satanás convence a muchos de que Dios no existe. A otros convence de que no es necesario obedecer el Evangelio. A otros convence que no hay infierno. Pero la mayoría de los que son ganados por Satanás se ganan con la creencia de que no hay urgencia, que todavía hay mucho tiempo y por eso que se puede obedecer un día de esto. No, ya me voy a arrepentir, ya voy a volver a los caminos. Tranquilo, mamá, tranquilo, hermanito, no te preocupes. Yo ya me voy a arrepentir y voy a volver. No, eso está más grave que todo. Entonces aquí el lloro y crujir de dientes, ese es el infierno, hermano. Es un eterno llorar. Y no es un llorar porque ya no está tu mamá, tu papá, tus hijos, tu esposa, tu abuela. No. Es un llorar por la condición miserable en la cual las personas van a estar en el infierno, que no tienen escapatoria. Y no solamente llorarán, sino estarán crujiendo el diente. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra manera de pensar y por lo tanto de vivir. ¿Por qué? Porque no somos como ese siervo fiel y prudente. El prudente que es una persona que conoce, que se mete en la palabra y quiere vivir conforme a la palabra y piensa y decide y es sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque era cruel en su actuar, puesto que comenzó a golpear a sus consiervos, ¿no? Y usó todas las cosas que Dios le dio, no para los beneficios de su salvación y de los demás, sino para sí mismo. Y al final termina perdiendo. Pues, amados hermanos, hay que tener cuidado. ¿Qué nos enseña este mensaje en esta mañana? Que hasta que Él venga, somos responsables de nuestra salvación y de las cosas que Dios nos manda hacer. Somos responsables delante de Dios. Como dije al comienzo, no hay otra persona que lo va a poder hacer, solamente tú nada más.
Los fieles recibirán alguna recompensa y los infieles serán castigados en el infierno. Por tanto, los que esperan deben tener actitud de ser vigilantes y cumplir y estar siempre preparados para la venida del Señor, ¿no? A veces hacemos simulacro de sismo, ¿no? Que puede haber un terremoto. Todos los días hagamos simulacro, que Cristo viene pronto, amados hermanos. Todos los días tenemos que tener con ese espíritu de que Cristo viene y tenemos que estar preparados. No con la mochila, sino con nuestra santidad, con nuestro temor, siendo y haciéndonos análisis delante del Espíritu Santo de seres fieles, sabios, prudentes, entendidos, pero sobre todo teniendo un espíritu de siervo, de esclavo, que dependemos totalmente de Dios y que sin Él nada podemos hacer y con Cristo todo lo podemos. Padre, te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias en esta mañana. Y te pido a ti, Señor, que saques a luz toda hipocresía, toda mentira, todo engaño que podamos tener, Señor, creyendo que estamos bien delante de ti, pero estamos haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor. Que no hagamos las cosas para que los demás nos vean, sino para que tú te glorifiques y engrandezcas tu nombre, Señor amado. Mira a mis hermanos fieles, Señor, que están aquí, a los fieles, aquellos que están en ese proceso no solamente de fiarse de ti, sino de que ya están experimentando, de que tú le estás encargando ciertas cosas que ellos hagan, Señor. Les has entregado ministerio, les has entregado dones y lo están usando para la gloria tuya, Señor. Porque estás ensayando con ellos, porque en un momento u otro tú le vas a mostrar en qué tú confías en ellos, para qué los has salvado y convertido, para qué lo vas a usar, Señor amado. Y cuando tú tengas plena confianza en ellos, Señor, lo vas a usar para tu gloria, Señor. Llegará ese tiempo, llegará ese momento y para muchos ya el tiempo está corto, Señor, para que sean usados porque el tiempo se apresura hacia el fin, ya tú vienes y tú quieres encontrar a tus siervos fieles y prudentes, a tus esclavos, Señor, trabajando en la viña del Señor, trabajando, Señor, y anunciando la salvación, la conversión del alma, Señor, el arrepentimiento, Señor, y el de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Pues te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que nos hagas entender la gran necesidad, Señor amado. Vámonos de pie, amado hermano, y vamos a...